Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, honestamente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Como vieron por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y más específicamente, de ese momento en el que al parecer explotó en vivo y confesó sus verdaderos sentimientos. Prepárense porque vamos a ir al grano, vamos a analizar qué fue lo que sucedió, cuáles fueron esas palabras que resonaron tanto y qué podríamos inferir de todo esto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó? La noticia ha corrido como pólvora. Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con su papel en Sen Kalkam, tuvo un momento de desahogo público, una especie de catarsis en vivo, donde parece que se sinceró sobre sentimientos que quizás había estado guardando o que se manifestaron de una forma inesperada. Las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de titulares y fragmentos de vídeo de este supuesto estallido. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué lo llevó a ese punto? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Algún proyecto en particular? ¿O quizás algo más personal? Vamos a intentar desentrañar esta historia juntos, analizando la información disponible y tratando de ser lo más objetivos posible. Es importante recordar que, como figuras públicas, los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio del público y de la prensa. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, puede ser magnificada y malinterpretada. Sin embargo, cuando hablamos de un estallido en vivo, esto sugiere un nivel de emoción y sinceridad que va más allá de una declaración calculada. Podría ser una respuesta impulsiva a una situación, una acumulación de estrés que finalmente se libera, o incluso una estrategia para conectar de una manera más auténtica con su audiencia. La belleza de estos momentos, aunque a veces controvertidos, es que nos permiten vislumbrar la humanidad detrás de la persona famosa, sus vulnerabilidades y sus pasiones. Las especulaciones sobre qué pudo haber provocado esta reacción son muchas. Algunos apuntan a las exigencias de la industria del entretenimiento, que a menudo son extenuantes y demandan una dedicación total. Otros sugieren que podría estar relacionado con su vida personal, quizás alguna relación, o simplemente el peso de las expectativas. Lo cierto es que el título mismo confiesa sus verdaderos sentimientos, nos da a entender que lo que escuchamos fue algo profundo y honesto, no superficial. No fue una queja pasajera, sino una revelación de algo que le importaba de verdad. Analicemos ahora lo que se ha reportado sobre el contenido de esa supuesta confesión. Sin tener el vídeo o la transcripción exacta aquí, debemos basarnos en los fragmentos que han circulado y las interpretaciones que se han hecho. Si hablamos de verdaderos sentimientos, esto podría abarcar una amplia gama de emociones: frustración, alegría, amor, desilusión, pasión, agotamiento. La forma en que se ha presentado la noticia, utilizando la palabra explota, sugiere que hubo una intensidad emocional considerable. No fue un susurro, fue un grito, metafóricamente hablando. Por ejemplo, si Kerem se sintió presionado por el constante seguimiento de los paparazzi, podría haber expresado su deseo de privacidad y la dificultad de llevar una vida normal. O si estaba hablando de un proyecto, podría haber revelado su profunda conexión con un personaje o su frustración con las limitaciones creativas. Y si fue algo relacionado con el amor, bueno, ahí es donde las cosas se ponen aún más interesantes para el público, ¿verdad? A menudo, los fans se involucran mucho en la vida amorosa de sus ídolos. Otro aspecto importante a considerar es el contexto. ¿Cuándo y dónde ocurrió este estallido? ¿Estaba en una entrevista? ¿En un evento público? ¿Durante una transmisión en vivo para sus seguidores? El entorno puede decir mucho sobre la espontaneidad y la naturaleza de la declaración. Una entrevista planificada puede ser más controlada, mientras que una transmisión en vivo puede generar una conexión más directa y a veces, más impredecible con la audiencia. Si fue en una transmisión en vivo, es posible que se sintiera más en confianza para compartir algo más íntimo, como si estuviera hablando con amigos. La forma en que los medios han cubierto esto también es relevante. A menudo buscan el titular más llamativo, la noticia que genere más clics y debate. Por lo tanto, es
posible que la palabra explota sea una exageración para captar la atención. Sin embargo, incluso si el término es algo dramático, la esencia de la noticia, que Kerem Bürsin ha expresado algo profundo y sincero, probablemente tiene una base real. Pensemos en las posibles implicaciones de esta confesión. Si Kerem habló sobre sus sentimientos, esto puede tener un impacto en su relación con sus fans, con sus colegas e incluso con su carrera. Una confesión genuina puede generar empatía y fortalecer la conexión con su público, haciéndolo sentir más humano y cercano. Por otro lado, si revela aspectos sensibles de su vida, también podría abrir la puerta a más especulaciones y juicios. Es crucial recordar que, como espectadores, debemos abordar estas noticias con una dosis de escepticismo y empatía. No conocemos la historia completa, no sabemos las presiones que Kerem Bürsin puede estar enfrentando. Lo que vemos y escuchamos son fragmentos de una realidad mucho más compleja. Sin embargo, también es cierto que estos momentos pueden ser valiosos porque nos recuerdan que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas, alegrías y emociones. Ahora me gustaría ir un poco más allá y especular sobre qué tipo de sentimientos podría haber estado expresando Kerem Bürsin. Si pensamos en su carrera, ha tenido un ascenso meteórico. El éxito masivo de Senkalkapm lo catapultó a la fama internacional. Esto trae consigo una enorme presión: mantener el nivel, elegir proyectos adecuados, lidiar con el escrutinio constante. Podría ser que esté expresando el agotamiento que esto genera, o la frustración por no poder vivir una vida más tranquila. Por otro lado, también podría ser algo positivo. Tal vez estaba abrumado por la gratitud hacia sus fans, o por la pasión que siente por su trabajo. La palabra confiesa puede sonar negativa, pero también puede significar revelar algo que se sentía fuertemente. Podría haber sido una explosión de alegría y gratitud, expresada de una manera intensa. Y si nos ponemos un poco más románticos, que sé que muchos de ustedes disfrutan de estas especulaciones, podría haber estado hablando de amor. Kerem Bürsin tuvo una relación muy mediática con Hande Erçel, y su separación también generó mucho revuelo. Si este estallido ocurrió después de su ruptura, podría estar expresando sus sentimientos de pérdida, o quizás, quién sabe, su esperanza de reconciliación o de encontrar un nuevo amor. La verdad es que sin más detalles, es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, independientemente de la naturaleza específica de sus sentimientos, el hecho de que se haya expresado de esta manera en vivo sugiere una necesidad de liberación. A veces, cuando las emociones se acumulan, necesitamos un canal para sacarlas. Y para una persona en el ojo público, un escenario en vivo, ya sea una entrevista o una transmisión, puede convertirse en ese canal. Quiero destacar algo importante: la autenticidad. Si Kerem Bürsin realmente explotó y confesó sus verdaderos sentimientos, esto puede ser visto como un acto de valentía. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades mantengan una fachada perfecta, mostrar vulnerabilidad y sinceridad es algo admirable. Nos permite ver que al final del día, todos somos humanos, con altibajos, con emociones complejas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que las figuras públicas también tienen emociones y experiencias difíciles. Segundo, que la presión de la fama puede ser abrumadora. Y tercero, que la autenticidad, aunque a veces incómoda, puede ser una forma poderosa de conectar con los demás. Si Kerem Bürsin logró transmitir algo genuino, es probable que haya tocado a muchas personas que se han sentido de manera similar. Y pensando en cómo se ha manejado la noticia, también nos enseña sobre el poder de los medios y las redes sociales. Un solo incidente puede volverse viral y generar un torbellino de opiniones y especulaciones. Es importante que, como consumidores de información, seamos críticos y busquemos diferentes fuentes y perspectivas. En resumen, la noticia de Kerem Bürsin explotando en vivo y confesando sus verdaderos sentimientos nos presenta un escenario intrigante. Aunque los detalles exactos de lo que dijo y por qué lo dijo pueden ser objeto de debate y especulación, el núcleo de la historia reside en la revelación de emociones genuinas por parte de una figura pública. Ya sea por la presión de la industria, por asuntos personales o por una profunda conexión con su trabajo, Kerem Bürsin parece haber tenido un momento de sinceridad que ha capturado la atención de muchos. Este tipo de eventos nos recuerdan la humanidad detrás de las cámaras y la complejidad de la vida en el ojo público. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre lo que podría haber sucedido.
Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que llevó a Kerem Bürsin a este punto? ¿Qué tipo de sentimientos creen que confesó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos y sus interpretaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.